9:08 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Dios mío. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que esto te va a caer muerto. ¡Ahora hay que! 9 de la noche, 8 en Canarias, 2 de la tarde en Colombia. Un país en el que apenas se ha podido descansar a causa de un terremoto de 7,4 grados que de momento deja 240 fallecidos según los medios locales. Aquí empieza a haber un pequeño salto, porque el presidente colombiano de la Espriella rebaja esa cifra hasta los 181. Además, habría más de 2.500 personas entre heridas y desaparecidas. Sobre los españoles en Colombia, el ministro José Manuel Álvarez ha cuantificado en 164 los que se encontrarían en paradero desconocido tras el terremoto. De momento, no hay constancia ni de fallecidos ni de heridos. El epicentro del terremoto se sitúa en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de la capital, de Bogotá. Durante algo más de 1 minuto y medio, la tierra estuvo temblando en ciudades como Cali, Pereira, Manizales o Popayán, aunque también se dejó sentir incluso en Venezuela, Panamá o Ecuador. En estos países, las vibraciones en la zona fronteriza duraron entre 40 segundos y 1 minuto. El día después en Colombia está siendo una auténtica pesadilla para los ciudadanos afectados por el terremoto, aunque algunos de ellos ya estaban advertidos de lo que podría suceder. Mira, escucha a Sandra Ospina, enfermera en Cali, en Herrera en COPE. Habíamos hecho un simulacro, pues como estábamos alerta por lo sucedido en Venezuela. Afortunadamente, pues logramos evacuar los pacientes de la torre y no se sufrió pues ningún daño en ellos, pero sí fueron muchos momentos de pánico, de desorientación. Aunque el terremoto tenga una magnitud parecida a los que se registraron en Venezuela, no tienen relación, no hay relación entre ambos, porque Colombia está en un origen tectónico distinto. A pesar de ello, el desastre aún no se ha podido cuantificar y los equipos de rescate siguen buscando a gente debajo de los escombros, con medios que, como asegura Sandra, son insuficientes. Hay muchísimas personas atrapadas bajo los escombros. Hacen falta manos para ayudar a evacuar, a sacar todos estos escombros y poder liberar a las personas que aún están atrapadas. En estas tareas de rescate se centra el trabajo del gobierno colombiano, bajo el mando de Abelardo de la Espriella. De hecho, tomó posesión el pasado sábado. El recién elegido presidente asegura desde Cali que su prioridad son las familias afectadas y las personas que siguen desaparecidas. Desde hoy hay más de 1.000 efectivos trabajando en labores de rescate en distintas ciudades y evitando sobre todo que se produzcan saqueos. Es la otra realidad a la que están enfrentando durante estas primeras 24 horas. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos. 105 ingenieros militares. Hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer tendremos en la ciudad más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes. Los comunicados de apoyo al pueblo colombiano se han ido sucediendo en las últimas horas. El Papa León XIV ha enviado un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Francisco Javier Munuera Correa, en el que se muestra profundamente apenado y pide fortaleza espiritual y esperanza para el país. Esta noche en La Linterna vamos a tratar de responder unas cuantas preguntas. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Colombia 24 horas después del terremoto? ¿Cómo es la orografía donde se ha producido el seísmo? ¿Qué relación hay con el terremoto que hace 27 años dejó más de 1.000 muertos? ¿Qué se ha sacado de ese terremoto? ¿Qué aprendizaje se ha sacado? Hoy en La Linterna hablamos del terremoto en Colombia.
24 horas después, los problemas de luz, gas o la propia conexión a Internet cada vez son más evidentes. Una situación que ya nos contaba en esta linterna el periodista colombiano Ricardo Gutiérrez. Realmente hay daños en la infraestructura, hay muchos edificios con daños estructurales. Tenemos problemas en este momento con los servicios de gas, de agua, en algunas zonas de energía eléctrica y también con el Internet. Pues la situación es compleja en la ciudad, pero hay otros departamentos y otras ciudades de Colombia donde la situación es más compleja. Ese era el testimonio que nos dejaba Ricardo prácticamente 3 horas después de que la tierra temblara en Manizales. Esta noche, 24 horas después, quiero saludarle de nuevo en esa linterna. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches para ustedes. Bien, superando esta situación, todavía, digamos, en shock. Han pasado un poco más de 24 horas de un movimiento telúrico inmenso que pensábamos que nunca iba a acabar y que ha dejado al país, a buena parte del país, en una situación bastante compleja. En Manizales, en lo particular, que es donde me encuentro, hoy hemos tenido intermitencia en el servicio de Internet y de teléfono fijo, también de la señal móvil, pero se restableció hace una media hora, por lo que puedo salir a esta hora cuando en Colombia son las 2:07 p.m. en vivo para la cadena COPE. Ricardo, lo primero, 24 horas después, me imagino que ahora todo se estará centrando en las labores de rescate, ¿no? Así es. Sobre todo en las ciudades de Cali y de Pereira. En Manizales, en lo particular, hoy el énfasis es en remover escombros. Hay por lo menos 60 colapsos o parciales o totales de edificaciones, algunos de edificios, y hoy hay más de 100 ingenieros estructurales revisando edificios que puedan presentar fallos para informarles a las personas que viven allí si pueden volverlo a habitar o no. Hoy comentaba el alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, que esta labor va a demorar por lo menos un mes y medio, y que se va a requerir apoyo de otras ciudades. Pero esta es la situación de Manizales, donde yo estoy. La situación en Pereira y en Cali es mucho más complicada. A esta hora, pues ya se confirma que hay más de 230 muertos en el país, la mayoría de ellos, por lo menos el 80%, en estas dos ciudades donde no hay todavía servicios públicos conectados. En lo particular tengo personas en Pereira con las que no me he podido comunicar hoy más de 24 horas después del sismo. Y no tienen agua, no tienen gas, no tienen, por supuesto, Internet. Las compañías móviles han anunciado que los problemas hay en 6 departamentos, pero están enfocados en Risaralda, cuya capital es Pereira, y en el Valle del Cauca, cuya capital es Cali. En esas zonas están intentando rescatar personas con vida. La última persona que rescataron entre los escombros con vida en Manizales fue ayer, y era la última que parecía que quedaba en esas circunstancias, y fue una mujer de 18 años. Pero en Cali y en Pereira están concentradas las labores de rescate porque la situación es mucho más compleja y hay muchas más edificaciones en el piso. Anoche cuando hablábamos, comentábamos que el seísmo se había dejado sentir hasta en 9 departamentos, ¿no? En todos esos departamentos del eje cafetero. 24 horas después, ¿cuáles son los lugares más afectados? O sea, el lugar donde ahora mismo se estén concentrando prácticamente todos los esfuerzos para saber si sigue habiendo muertos, si sigue habiendo supervivientes. Me hablas de Cali y de Pereira, pero preocupaba mucho las zonas rurales, ¿no? Así es. Por la profundidad del terremoto se percibió no solo en 9 departamentos, en Colombia se percibió en todo el país, en 28 departamentos, el país tiene 31, y se percibió en Ecuador, Venezuela, Panamá y creo que por primera vez en Brasil, en Manaus, la capital del Amazonas brasileño, que está a más de 2.000 kilómetros del epicentro. Los especialistas explican que es por la profundidad lo que hace que las ondas del terremoto se muevan a más distancia. En el país en particular, aunque los focos están en Cali y en Pereira, hay mucha preocupación por el departamento del Chocó. Allí fue donde se originó el terremoto, y la razón es porque el departamento del Chocó es uno de los departamentos
con peores canales de comunicación. Es un departamento que está en la selva y es un departamento que está ubicado en gran parte en el tapón del Darién, que es una selva casi impenetrable que queda entre Colombia y Panamá, y es donde, por ejemplo, no hay carretera panamericana. La carretera panamericana viene desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y el único lugar donde no hay vía es en este tapón del Darién, por ser una selva. Dadas las condiciones de este departamento, es muy difícil comunicarse, solo hay un par de carreteras no en buenas condiciones y las señales móviles no son buenas, y evidentemente con esta tragedia pues se han caído. Entonces hoy hay mucha preocupación por el Chocó, porque todavía no hay claridad, hay indicios, pero no hay claridad sobre lo que ha sucedido en el Chocó, que además es una de las zonas con menor ingreso per cápita del país. Pues Ricardo Gutiérrez, colega periodista en Manizales, nos atendía ayer, 3 horas después del terremoto, nos daba las primeras informaciones, los primeros reportes aquí en La Linterna, y 24 horas después hemos querido llamarle para que nos cuente cuál es la situación del país. Muchísimas gracias, Ricardo, y seguimos en contacto. No, a ustedes gracias por el interés y por dejar ver la situación que vivimos en Colombia. Hay un último dato, pues, que creo que lo tienen, y es que hay 164 españoles de los cuales todavía no hay información en este momento. Esperemos que todos estén bien. Muchas gracias y saludos. Gracias, Ricardo. Como ocurrió en los terremotos de Venezuela, las primeras 72 horas son claves para encontrar a las personas que siguen bajo los escombros. Aunque dentro de la tragedia siempre hay lugar para rescates que podríamos calificar de milagro. Ojo con esta pared, muchachos. Es el rescate de un bebé de 6 meses y de su madre de entre los escombros de un edificio en Cali. Los rescatadores se agolpan en torno a un boquete. Hay uno de ellos que está dentro y va sacando al niño y va sacando a la madre. Los equipos de rescate tienen ahora una ventana para trabajar contrarreloj, para identificar cualquier sonido o cualquier movimiento que les indique que todavía hay personas bajo los escombros. Ese trabajo lo conoce perfectamente Alfonso Parada, que es oficial responsable del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga y que participó en las labores de rescate hace prácticamente 2 meses del terremoto de Venezuela. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Oye, lo primero, gracias por atendernos. Para nada, gracias a vosotros. En una situación como esta, las primeras 72 horas son vitales. ¿Por qué? Bueno, porque son las horas en las que estadísticamente hay un porcentaje mucho mayor, de en torno al entre el 80 y el 90% de encontrar gente con vida, debido a la capacidad de soportar la falta de alimento y sobre todo la falta de hidratación. Cuando vosotros llegáis allí a una situación como esta, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo trabajáis en la zona? ¿Qué pasos son los que dais? A ver, hay varias formas de trabajar. Nosotros, por ejemplo, refiriéndonos al último siniestro, desgraciadamente en Venezuela, que hemos estado, funcionamos equipos pequeños o con el objetivo de localizar gente con vida. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, teníamos 3 equipos, un equipo que funcionaba con aparatos como geófonos, que son sensores sísmicos y acústicos que detectan de manera muy efectiva el más mínimo ruido, vibración, movimiento. Luego un equipo dotado con un técnico y un perro para detectar también, hacer barridos por las zonas de colapso y detectar también siempre personas con vida. Y luego, por último, un equipo con un piloto y un dron para aquellos sitios más inaccesibles poder acceder con el dron y facilitar esa tarea de localización y posterior rescate de las víctimas. Cuando se os ve trabajar en estos primeros momentos hay algo que llama mucho la atención, que es que vayáis pidiendo silencio. Sí, pues por lo mismo que les estoy indicando. El equipo de geófonos está formado por 3 sensores que son muy, muy, muy sensibles, tanto a la vibración como al sonido. Entonces es vital que haya silencio. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una llamada inicial golpeando nosotros mismos la estructura para
que la persona que se encuentra atrapada, digamos, replique o imite esa llamada y nosotros localizar sonidos que tengan que sean regulares, que tengan una intencionalidad. Entonces, para detectar esos mínimos ruidos necesitamos un silencio absoluto en la zona, porque si no se mezcla, nos pueden confundir y podemos pasar a algún sonido que venga o que provenga de esa persona que está atrapada. Y desde la ignorancia, Alfonso, ¿vosotros cómo os coordináis? Porque, claro, me imagino que cuando se produce una de estas tragedias llegáis equipos de muchos países. No sé si llegáis a un punto concreto donde alguien os destina y desde ahí os repartís las zonas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a nivel internacional estamos ya previamente coordinados para ir al lugar. Una vez que llegamos al lugar siempre nos ponemos a disposición de los mandos de la zona, que nos van redirigiendo a las zonas que se encuentran en los edificios, en este caso las estructuras colapsadas, y van repartiendo los equipos por las diferentes zonas. Una vez llegamos a las diferentes zonas, pues se va señalizando las zonas que hemos con una nomenclatura que ya está previamente normalizada. Se van señalando las zonas de edificios colapsados y se va indicando lo que se ha encontrado, si se ha rescatado gente o personas con vida, si desgraciadamente hemos localizado gente fallecida, etcétera, etcétera. Y una vez que llegáis y ese georradar o ese perro señala un punto, ¿qué es lo que hacéis? Porque claro, eso es una montaña de escombros. Tocar cualquiera de esas piezas puede provocar un derrumbe. ¿Qué es lo que hacéis en ese instante? ¿Cómo habláis con la víctima? ¿Qué le recomendáis? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, una vez que se localiza una víctima, depende del equipo que vaya, solicitamos ayuda y se comienzan las labores de rescate. Son muy complicadas y también está todo muy normalizado, porque cualquier movimiento que hagas en las estructuras que están o que pueden estar muy, muy inestables, incluso tenemos que prever las posibles réplicas, pues se hace un estudio y se comienza el rescate de la víctima, en este caso que está bajo los escombros. Los mismos sensores que le indico tenemos herramientas como cámaras con unos alargos por fibra óptica y demás, que tienen también altavoces y micrófonos para poder interactuar en la medida de lo posible con la víctima, poder tranquilizarla, poder indicarle que estamos trabajando, poder indicarle que los sonidos, los ruidos que está escuchando son trabajos para llegar a ellos y poder rescatarlos y en cierto sentido tranquilizarlos. No deja de ser muy complicado, no parezca que, como explico, la situación es sencilla, pero bueno, se van utilizando las herramientas que tenemos para llegar a la víctima e intentar sacarla con la mayor seguridad posible y lo más rápido posible. Alfonso, ¿en cuántos rescates como este de Colombia has participado? Bueno, en este caso ha sido mi primer... hemos estado en otras catástrofes, sobre todo por temas de agua, inundaciones como de Valencia. En este caso ha sido mi primera intervención y bueno, ha sido una situación dramática en todos los aspectos, ¿no? En la que se aprende mucho y también se viene con una carga emocional bastante importante. ¿¿Recuerdas tu primer rescate en Venezuela? Bueno, no tuvimos la suerte, el colapso de todas las estructuras, entiendo que por la edificación, eso sería digno de estudio, no ha permitido que podamos encontrar personas con vida. Sí es verdad que hemos tenido muchas intervenciones, hemos limpiado buscando personas con vida en muchos lugares de Venezuela, pero no tuvimos la suerte de localizar a nadie con vida, desgraciadamente. Pues Alfonso Parada, oficial responsable del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga, que participó en las labores de rescate en el terremoto de Venezuela. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Sí, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Decía Alfonso que, hablando de las edificaciones, que pueden ser dignos de estudio. Bueno, fíjate, la zona cafetera es una zona con actividad sísmica y de hecho en el año 99 un terremoto de 6,2 grados sacudió varias regiones y murieron casi 1.200 personas. Tras aquel terremoto, lo que se cambió es la ley y la manera de construir. Se exigieron que se adaptaran esas edificaciones
a un sistema antiterremotos. Bueno, pues vamos a hablar con Juliana Muñoz. Ella tiene un estudio de arquitectura en Pereira y actualmente desarrolla su carrera profesional entre Pereira y Madrid y se conoce perfectamente la zona. Juliana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mira, creo que tú estás en permanente contacto con una persona con la que trabajas allá en Pereira, que es tu colaboradora, Diva Villa, y ella está enviando las fotos, ¿no?, de los edificios y de las cosas que está viendo allí, ¿no? Es correcto. Actualmente tenemos 2 acciones que estamos realizando paralelas. La primera es a través del filtro profesional, en donde diferentes profesionales aquí en Madrid estamos haciendo un primer filtro visual. Por supuesto, no es un diagnóstico estructural, no sustituye esta visita presencial, pero nos permite identificar estas señales de alarma y priorizar los casos que necesitan una revisión urgente. Es en este momento, después de este primer filtro, que lo compartimos con los profesionales colaboradores que tenemos en Pereira y en Manizales. Tenemos por un lado a Diva Villa, arquitecta, que está realizando las visitas en Pereira, y en Manizales tenemos a el ingeniero civil Daniel Giraldo, que también está empezándose a desplazar. El objetivo es un poco identificar esas primeras viviendas que tienen urgencia y hacer el filtro y la comunicación inmediata con bomberos para que ellos realicen la visita pertinente y apropiada. ¿Qué es lo que te estás encontrando en esas fotos? ¿Cómo están los edificios? Están muy afectados, tenemos muchas viviendas que están en colapso total, sobre todo muchas en colapso parcial. Hay unas estadísticas bastante altas y podemos identificar que la zona de centro justamente está bastante afectada. Y me gustaría justamente mencionar que en la ciudad de Pereira tenemos una situación que no es un hecho aislado. Como le mencionaste, en el terremoto del 99 ya identificamos una problemática grande, y es que debajo de Pereira y del centro de Pereira tenemos una quebrada de 5 kilómetros de distancia que pasa por debajo del centro de la ciudad y que fue completamente canalizada, y que si bien le han hecho reparaciones durante los años, el daño principal y la afección principal no se le ha hecho caso y no se han hecho cambios importantes. Entonces yo creo que estamos en un momento importante para abrir una nueva discusión sobre cómo estamos construyendo y gestionando ese riesgo en Pereira. Tras el terremoto del año 99, con esas 1.200 víctimas, el gobierno colombiano decretó una ley para la construcción y, en cierta medida, se preparaba, ¿no?, a esos edificios de nueva construcción para posibles terremotos. ¿En qué consiste esa preparación? ¿Qué tienen esos edificios que no tengan otros? Es correcto, se hizo una nueva normativa sísmica para que los edificios de en adelante la cumplieran, sobre todo para reforzar las estructuras mucho más. Estamos hablando de que los ingenieros civiles además tenían que empezar a generar diseños específicos que vincularan también un estudio de suelos y que las estructuras siempre respondieran a las necesidades del terreno. Esto antes no sucedía, entonces fue un cambio importante. ¿Y eso puede haber salvado vidas en ese terremoto? Sin duda alguna lo hizo, y lo podemos ver en varios edificios actuales que no presentaron daños en su estructura, edificios aporticados en estructuras de concreto, por ejemplo, que están completamente intactos en varias zonas de la ciudad, y de hecho aquellos edificios en el centro de la ciudad que colapsaron eran edificios anteriores al 99. ¿Y ahora cuál es el proceso? Después de esa evaluación se determina si el edificio se tiene que tirar o no se tiene que tirar, ¿no? Y a partir de ahí pues se decide si se construye o no, ¿no? Es correcto. Afortunadamente tenemos un protocolo bastante claro en la ciudad de Pereira, y somos una ciudad que a través de la participación ciudadana hemos podido construir muchos edificios, de hecho solamente como comunidad. Por lo tanto, creo que eso es lo que va a suceder. Vamos a hacer un proceso muy específico y esperamos que justo podamos, estas problemáticas que arrastramos desde el pasado, las podamos solucionar realmente en este momento. Pues a ver si ocurre algo parecido a lo que ocurrió después de ese terremoto de 1999, en el que se articuló una nueva normativa para las construcciones antisísmicas, y es una buena oportunidad, ¿no?, para reforzar estos protocolos.
Es correcto, y yo creo que la ayuda que todos podemos brindar también es muy prioritaria. Actualmente estamos ayudando también a muchas personas que se encuentran en España y no se han podido comunicar con sus familias en Pereira, ya que la señal es bastante mala y precaria, y hemos podido visitar las viviendas de sus familiares, confirmarles los estados de sus casas y un poco una comunicación inicial con sus familiares. Pues Juliana Muñoz, arquitecta de Pereira, que actualmente desarrolla su carrera profesional entre Madrid y la ciudad colombiana. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Gracias a ustedes. Son horas claves después de ese seísmo que sacudía a Colombia. Se está haciendo un balance provisional de daños. En paralelo, muchos ciudadanos temen que a lo largo de las horas se produzcan nuevas réplicas que hagan temblar la tierra de nuevo. Nos lo contaba Sandra en Herrera en COPE. No hemos podido conciliar el sueño, estamos muy temerosos de que hayan réplicas, pues las viviendas y edificios tuvieron daños, grietas, entonces no nos sentimos seguros. Tenemos mucho temor de que pueda pasar algo pues más grave. La verdad, pues estamos como en pánico. José Miguel Azañón es catedrático de Geodinámica en la Universidad de Granada y tiene la amabilidad de atendernos. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, esta zona donde se ha producido este terremoto, este eje cafetero, es una zona sísmica, ¿no? Sí, claro. Es una zona de sismicidad alta, puesto que es una zona de colisión de dos placas, la placa sudamericana y la placa pacífica, y concretamente donde se ha producido hay una pequeña placa, la placa de Nazca, y la sismicidad es importante. Desde el desconocimiento, estamos hablando de un terremoto cuya profundidad está a 107 kilómetros, pero nos dicen que duró prácticamente 2 minutos y que fue de menos a más. Sí, efectivamente. Este tipo de proceso ahí en una zona relativamente profunda, comparativamente con el terremoto que ocurrió en Venezuela, son en el contacto entre una placa oceánica que está introduciéndose debajo de Sudamérica, y realmente es el patrón normal en estos terremotos. Y siempre se dice, ¿no?, que a mayor profundidad no tiene por qué ser tan fuerte, ¿no? Pero aquí los 7,4 grados es una cifra importante. Sí, en realidad un terremoto de 7,4 es un terremoto muy importante, con mucha energía liberada. Y la prueba es que se ha sentido en toda Sudamérica, de norte a sur. Yo creo que lo ha sentido todos los países de ese cinturón. Lo que pasa que efectivamente al estar a 110 kilómetros hay una diferencia muy clara con respecto al de Venezuela, puesto que la intensidad que serían los daños o cómo percibe la población ese terremoto no es lo mismo que un terremoto que esté a 10 kilómetros. En el caso del terremoto de Colombia, las aceleraciones son 3 o 4 veces inferiores a la del terremoto de Venezuela, por la profundidad básicamente. Y el hecho de que tiemble durante tanto tiempo la tierra, no sé si es habitual, porque hablan de incluso más de 2 minutos en algunas zonas. Sí, el tiempo en este caso es un poco largo. Normalmente un terremoto ya largo lo consideramos a partir de 1 minuto, y aquí ha durado el doble. Además, yo he podido ver diferentes vídeos y se ven llegadas de frentes de ondas superficiales distintos, con lo cual eso no es tan habitual, ¿eh? Entre 1 y 2 minutos es verdad que estamos hablando de un terremoto muy largo. Uh-huh. Y el hecho de que haya durado tanto tiempo, ¿quiere decir que luego puede haber más réplicas, o las réplicas no tienen nada que ver y es por otras cuestiones? No, las réplicas son porque hay zonas, cuando se produce un terremoto hay una liberación de energía, por tanto hay determinadas zonas del contacto que se liberan y producen el sismo, pero al mismo tiempo hay otras que se cargan que están al lado. Entonces la liberación posterior de energía en esa otra zona es la que produce la réplica, o sea que aquí no hay una relación directa.
Y para aclarar todo, esto no tiene nada que ver con el terremoto de Venezuela, no están relacionados, evidentemente, ¿no? No están relacionados. Bueno, cualquiera podría pensar eso, ¿no? Porque han sido 45 días entre uno y otro, pero los contextos son completamente distintos. En el caso del terremoto de Venezuela es un terremoto que se produce en la corteza, a 10 kilómetros. Aquí estamos hablando de un terremoto entre dos placas, una placa oceánica, una placa continental, a 110 kilómetros. Y cierto es que están muy cerca, bueno, no tan cerca, 1000 kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero no, en principio no podemos decir desde el punto de vista científico que haya una relación. La última vez que hablamos, que fue por el terremoto de Granada de hace unas semanas, una de las cosas que concluimos, pudiendo charlar contigo, es que esto no se puede evitar. Es decir, la tierra tiembla y no hay señales previas que puedan decir, pues va a temblar aquí o va a temblar acá, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que escuchaba la entrevista previa en el que la arquitecta decía pues que las construcciones más antiguas han sido las más dañadas, y eso es así, ya lo sabemos. Los terremotos ponen a prueba las construcciones y necesitamos que haya una norma sismorresistente que existe, que se aplica en España y en otros países, y que evita el que los edificios, aunque se dañen, lleguen a colapsar. Es que no sabemos ni dónde ni cuándo se va a producir el siguiente, y es lo único que podemos hacer. ¿Y este 2026, desde el punto de vista sísmico, cómo está siendo? ¿Está siendo un año complicado? Desde el punto de vista sísmico, está habiendo terremotos de alta magnitud, en este caso destructivos, porque están ocurriendo en Sudamérica, pero yo siempre digo que estos terremotos de alta magnitud ocurren normalmente. Lo que pasa es que cuando ocurren en países como Japón, que hubo hace poco uno de 7.3, en realidad está preparado y no es noticia porque no se producen grandes daños, o si los hay, no hay víctimas detrás de los daños. Pues José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de la linterna. Me ha quedado muy clara la clase. Muchas gracias, un placer atenderos. Gracias, José Miguel. Pues seguimos pendientes de ese terremoto de 7,4 grados que ha sacudido Colombia. El sismo ha golpeado de lleno en el oeste del país. A esta hora deja 240 muertos, según medios locales, más de 2.500 heridos y desaparecidos. Lamentablemente las cifras van a seguir aumentando a medida que pasen las horas, y ahora todo el mundo está concentrado en esa ventana de 72 horas en las que todavía los rescates son posibles. En eso es en los que se están buscando los rescatadores, y eso es lo que mantiene el hilo de esperanza en el país. Y el lazo al tema del día de la linterna, pues lo pone él, lo pone Luis del Val. Hola Luis, buenas noches. Hola Rubén Corral, buenas noches. De vez en cuando, el interior del planeta, una enorme bola de fuego situada a 3.500 kilómetros de profundidad, se estremece. Y ese leve movimiento llega hasta las placas tectónicas y la superficie de la Tierra sufre un temblor tan imprevisible como irremediable que causa muertes, y paradójicamente eso demuestra que el planeta está vivo. Porque cuando no haya terremotos, ni volcanes, ni tsunamis, será porque el núcleo se habrá apagado y el planeta se habrá transformado en una roca fría donde no existirá ningún tipo de vida, ya que desaparecerá la carga magnética, el agua de los océanos se evaporará y las temperaturas en la superficie oscilarán entre los 20 grados y los 60 grados bajo cero. Claro que para eso queda, pues no sé, transcurrirán decenas de miles de millones de años. Tengo un compañero bogotano, Santiago Melo, un cachaco, como dicen allá, y me ha confirmado que su familia está bien. Y también me ha comentado que cuando vivía allí, un par de veces al año en universidades, oficinas, fábricas, escuelas o naves, se lleva a cabo un simulacro de alarma para recordar a todos lo que puede suceder y que estén entrenados. Griegos y romanos interpretaban seísmos y maremotos como muestras del enfado de los dioses, avisos de que algo se estaba haciendo mal. Los maremotos se atribuían a Poseidón, Neptuno, y hubo una ciudad del Peloponeso, Elike,
que fue engullida por una enorme ola y desapareció totalmente unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando la naturaleza es fiel a sí misma, y es fiel tanto cuando nos regala la lluvia mansa que nos permite vivir, como cuando nos azota con la inundación, siempre nos sorprende en la desmesura y nos convierte en seres insignificantes y frágiles, es decir, nos devuelve a la realidad de la que nos olvidamos con frecuencia. Esas montañas altas y esos abismos inundados por las aguas se hicieron con terremotos. Esa suave colina fue hace cientos de años un risco escarpado que el viento y la lluvia han redondeado y le arrebataron las broncas aristas. Lo peor de esta vuelta a la realidad es que se hace con la terrible pedagogía de la catástrofe, de la destrucción y de la muerte. Y ese edificio que tanto costó levantar se viene abajo como una mota minúscula sobre la piel de un perro tras un levísimo estremecimiento de la piel. Gracias, Luis. Hasta mañana, Rubén. Un abrazo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje del Leroy Merlin. ¿Quieres saber qué hacer este mes? Es el momento de disfrutar de una buena barbacoa con amigos, relajarte en la piscina y darle un aire nuevo al hogar con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no? Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Un joven necesita destinar su salario íntegro durante 5 años solo para poder acceder a una hipoteca para comprar una vivienda. El dato es duro, pero la realidad todavía más. Los jóvenes españoles cada vez están más formados, su situación laboral ha mejorado en los últimos años, pero eso no les garantiza que puedan emanciparse. Es una de las principales conclusiones de un informe que hoy ha presentado Comisiones Obreras. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. España, de hecho, es el país europeo en el que más ha caído la tasa de emancipación juvenil desde 2016. El porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que viven de forma independiente ha retrocedido 10 puntos en 9 años, del 41% que había en 2016 al 31% en 2025, muy lejos de la media europea que se mantiene en el 50%. Natalia Arias es integrante del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. La dificultad no solo afecta a la generación de los 20 años, ¿no?, a los veinteañeros, para hombres y mujeres, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse. Y eso, como dices, a pesar de que más de la mitad de los jóvenes tiene estudios superiores. La radiografía que hemos conocido hoy refleja cómo toda una generación vive atrapada entre los bajos salarios y el precio de la vivienda. Hay un dato, cuando lo he visto, me parece tremendo, porque es que según los cálculos, un joven que quiere alquilar una vivienda solo, alguien que quiere irse a vivir solo, tendría que destinar más del 98% de su salario solo a eso. Luego, claro, come, viste, gastos de luz, agua, gas, teléfono, exacto. No sale. Sí, cosas básicas. La capacidad de ahorro ha desaparecido y la opción de compra es algo ahora mismo que es impensable. El alquiler medio roza los 10.000 euros al año, lo que supone prácticamente el 100% del salario de un joven. Desde Comisiones, Pau García reclama medidas enfocadas a la juventud. Y hacer políticas para la juventud enfocadas a invertir en el transporte público, topar los alquileres y subir el SMI. El informe también refleja la calidad de los contratos que firman los jóvenes. Tienen trabajo, sí, pero incluso se están firmando contratos indefinidos, pero con unos salarios que son muy bajos. La tasa de temporalidad entre los jóvenes ha pasado de rondar el 56% a un 32% en el primer semestre de este año. La reforma laboral ha empujado este cambio que se nota en el sector privado, pero no en el público. El 64% de los jóvenes encadenan contratos de corta duración frente al 28% de la empresa privada, y esta temporalidad en el sector de la administración la sufren más las mujeres, un 71% frente al 53% de los hombres. Cambiamos de asunto. A ver, esto tiene su aquel. Estamos todos como locos con el eclipse de mañana, ¿no? Bueno, mañana lo vamos a poder disfrutar y durante esos minutos va a haber algunos trabajadores que van a tener que estar muy, muy pendientes de la red eléctrica. ¿Por qué? Bueno, cuando la luna tape el sol, las placas fotovoltaicas van a dejar de recibir luz y la producción solar va a caer de forma brusca. Para evitar sustos, el operador del sistema eléctrico se ha preparado con tiempo, con medidas preventivas para reducir este impacto. El impacto, de hecho, ya nos han dicho que va a ser limitado y temporal. Red Eléctrica prevé una reducción de la producción solar máxima en 5 gigavatios. Es un 13% de la demanda máxima de un miércoles en este mes de agosto. El impacto llegará cuando la fotovoltaica ya esté disminuyendo su producción natural, por lo que se estima que en el sistema peninsular sea algo limitado y aún más reducido, incluso si hablamos de Canarias o de Baleares. También han desarrollado un cálculo matemático para conocer en qué zonas de España el oscurecimiento va a ser mayor, aunque la franja horaria del eclipse no va a afectar especialmente a la producción. Telefónica, además, ha puesto en marcha un plan de supervisión y refuerzo de su red móvil en más de 2.700 emplazamientos de hasta 31 provincias. Una medida que se ha tomado ante la posibilidad de que la red se colapse por la avalancha de mensajes y llamadas que hagamos durante el fenómeno para compartir lo que estamos viendo. Por cierto, os he dicho que mañana vamos a contar el eclipse en directo. Bueno, cuéntamelo otra vez, repítelo por Vamos si a acaso. tener un emplazamiento muy interesante. Mañana lo desvelaremos. Desde las 7:30 de la tarde, un poquito antes, a las 7:25, cuando empiece el fenómeno, hasta las 8:32, aquí en la cadena COPE vamos a ir repasando los distintos lugares de esa franja del 40% de España donde se va a poder ver el eclipse. Y te lo vamos a contar aquí en directo. Yo lo escucharía.
Vamos con un nuevo capítulo en la construcción en Ferrol de la primera planta de Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor. Defensa ha trasladado a la Xunta de Galicia que no se va a oponer a esta operación. De hecho, el ministerio que lidera Margarita Robles va a emitir un nuevo informe en el que va a dar el visto bueno a la instalación de la fábrica. Este paso lo da después de que Defensa reconociera que sí que existía una cierta preocupación por la cercanía de esta fábrica con el astillero de Navantia y a escasa distancia también de un arsenal militar en Ferrol y la base de varias fragatas españolas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sí que ha pedido al gobierno que compatibilizase la seguridad nacional con lo que ha definido como una oportunidad histórica para Galicia. Y es que, claro, va a suponer una inversión de 200 millones de euros y se van a crear unos 1.000 puestos de trabajo directo y más de 2.000 totales. Vamos a ver cómo acaba esta situación. Hoy el alcalde de Ferrol, en medio de COPE, defendía la planta y decía que no se le pueden poner puertas al campo. Vamos a ver cómo va evolucionando. Nuevo récord en la bolsa española. El IBEX 35 ha subido este martes un 0,2% y supera los 20.200 puntos. Esto es un nuevo máximo histórico en el GANE. Claro, empezamos esta semana con los mercados sin calma. Contábamos ayer que se estaban esperando movimientos de los inversores, a pesar de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen paradas y cada vez se va alejando un poco más la esperanza de un pacto, por lo menos que sea inmediato. Pero eso no ha frenado a la bolsa española. El resultado, el IBEX ha alcanzado los 20.213 puntos y pulveriza el récord de los 20.180 puntos que se consiguieron el jueves. El repunte del precio del petróleo sí que ha vuelto a protagonizar la jornada con esa escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Al cierre de los mercados europeos, el Brent subía un 0,7%, se movía en los $88 por barril, pero durante el día, eso sí, ha llegado a superar los 90. Recibir una llamada comercial se ha convertido en algo cotidiano. Cuando vemos un número que no conocemos, dudamos de si contestar por si es una compañía vendiendo cualquier cosa. Pero eso va a cambiar. A partir de octubre, las llamadas comerciales deberán utilizar el prefijo 400. Y así sí que vamos a poder identificar antes de descolgar y decidir si queremos responder. Además, si aparece una llamada perdida con este prefijo, no vamos a poder devolverla. La medida también va a permitir a los ciudadanos denunciar las llamadas comerciales que no utilicen el prefijo obligatorio y utilicen un número de teléfono normal. Forma parte del plan contra las estafas telefónicas puesta en marcha por el gobierno, con el que ya se han bloqueado más de 300 millones de llamadas. Aunque actualmente ya se impiden esas llamadas comerciales que se realicen desde números móviles, todavía siguen llegando ofertas desde números que comienzan por el 6. Desde septiembre también se bloquearán los mensajes de texto enviados desde números de empresas que no estén registrados en la base de datos habilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aprovechando el verano, y vamos a viajar en el tiempo para conocer un poco mejor la historia de la tecnología, sus protagonistas y, sobre todo, lo que tanto nos gusta, sus curiosidades. Los pioneros de la tecnología no solo nos dieron herramientas, sino que nos ofrecieron una nueva forma de pensar y de interactuar con el mundo. Su visión sigue inspirando a las nuevas generaciones a seguir empujando los límites de lo posible. Como cada martes, hablamos de tecnología y hoy de su historia. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro consultor de cabecera, con Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? A ver, para empezar, vamos con el que muchos llaman el padre de la computadora. Charles Babbage. ¿Cómo se pronuncia? ¿Babbage? Babbage, sí, ¿Babbage? Sí, así es. Vale. ¿Por qué es tan fundamental su figura? Bueno, este señor, Charles Babbage, que nació en 1791, o sea, hace ya un rato, fue un matemático y además yo creo que, como decías, fue un verdadero visionario. Vivió en una época en que donde los cálculos se hacían a mano y estaba todo plagado de errores, precisamente por eso, y su obsesión por la precisión lo llevó a diseñar máquinas mecánicas, o sea, de rueditas y manivelas, lo que llamaban la máquina diferencial o la máquina analítica. Y esta última, pues, ya se conceptualizó posteriormente en el siglo XIX y ya incluía elementos que hoy vemos en cualquier ordenador, pues una unidad de control, una memoria, una forma de meter datos e incluso la idea de meter un programa para hacer los cálculos, o sea que en eso fue un precursor. Vale, y si Babbage es el padre, ¿quién fue la madre de la programación? Bueno, yo creo que esta es mucho más interesante, fue Ada
Lovelace fue una figura fascinante. Nació en 1815, por cierto, era la hija de Lord Byron, del poeta Lord Byron. O sea, fíjate, uno de letras y le sale la hija matemática. Y poseía una mente brillante para las matemáticas y para la lógica. Y de hecho colaboró estrechamente con Babbage y con su máquina analítica y escribió lo que hoy podríamos considerar el primer algoritmo de la historia, pensado para ser ejecutado en una máquina. Por eso es reconocida como la primera programadora de la historia. Y tiene una visión muy avanzada para su época de lo que hoy conocemos como la lógica digital, ¿no? Entramos en el siglo XX y la primera figura que resalta sobre las demás, pues es yo creo que la de un auténtico genio, que es Alan Turing. Efectivamente, sin duda. Yo creo que Alan Turing, que nació en 1912, es una figura trágicamente heroica. Lo digo así porque durante la Segunda Guerra Mundial, fue clave en descifrar el código Enigma de los nazis en Bletchley Park, salvando incontables vidas durante la Segunda Guerra Mundial. A nivel teórico, propuso lo que se llama normalmente la máquina de Turing, un concepto abstracto que define qué es computable o no, y si una máquina es inteligente o no, y si la podemos engañar. Y yo creo que desde ese punto de vista, sin duda, es el padre de la ciencia de la computación moderna o de la informática moderna, y sobre todo de la robótica y de la inteligencia artificial, por esto que te comento. Inventó también el test de Turing. El test de Turing es una forma de evaluar la inteligencia de una máquina o de un algoritmo y de poder discernir si estamos hablando con una máquina o una persona, cosa que ahora sería bastante interesante saber. Es una figura densa, la de Turing, hay que leer mucho para conocerle, pero un buen acercamiento puede ser la película Enigma, que tiene algunos puntos interesantes y quien quiera la puede ver. La verdad es que la peli merece la pena y luego ya, si se quiere seguir investigando sobre el personaje, pues es una buena puerta de entrada. ¿Y quién enseñó a hablar a esas máquinas? Me refiero a los lenguajes de programación. Bueno, yo creo que aquí tenemos que destacar a otra mujer, a Grace Hopper, que nació en 1906, que fue, por cierto, contraalmirante de la Armada Norteamericana, ahí donde la ves, una señora bastante dura, y que fue una de las primeras programadores y pionera en el desarrollo de lo que se llaman los compiladores, o sea, los que interpretan estos lenguajes de programación. Al fin y al cabo, esos programas, pues que tienen que traducirse a una cosa que sea más cercano al lenguaje humano y que luego también lo entienda la máquina, para que esas instrucciones binarias que entiende la máquina las pueda ejecutar. Y además fue fundamental en la creación de un lenguaje concreto. El lenguaje COBOL fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel dedicado para negocios y que tuvo un impacto masivo y que, por cierto, hoy sigue siendo uno de los lenguajes más usados en el mundo empresarial. Te doy un dato, creo que recordar del año pasado que estamos hablando de que el 74% de las aplicaciones empresariales del mundo siguen estando en COBOL. Ay, el COBOL, qué buenos momentos ha dado, En fin, por curiosidad, ¿hay alguna figura española en este viaje a la tecnología? Que la hay. Tú me vas a centrar sobre todo en una. Ah, sí, y además me encanta, y además, porque desgraciadamente creo que es poco conocido. Me refiero a Leonardo Torres Quevedo. Es un señor que nació a mediados del siglo XIX y murió en el año 1936. Era un ingeniero y sobre todo era un inventor español que construyó robots, construyó autómatas muy curiosos, como el ajedrecista. Era un señor que parecía un ajedrez, pero por detrás había un robot que jugaba al ajedrez. O el telequino. El telequino es un invento eléctrico o electrónico que se inventó en aquella época, que en el fondo es lo que ahora llamaríamos el control remoto inteligente, el mando a distancia, para que nos entendamos, ¿no? Y por supuesto, además, de forma teórica anticipó ideas como la computación electromecánica, es decir, las calculadoras. ¿Me dejas un momento para enseñar lo friki que soy? Sí, claro. Es que dentro de esta historia hay un personaje muy interesante que es Juanelo Turriano. Este señor, en el siglo XVI, pues era el relojero de Carlos V. Y dice la leyenda que creó un autómata, un hombre palo, que lo utilizaba sobre todo para pedir limosnas por la calle de Toledo. De hecho, en Toledo hay una calle que es la calle del Hombre Palo. Es interesante, está ahí entre la leyenda y tal, pero el que quiera que busque Juanelo Turriano, que se va a llevar una sorpresa, porque es muy interesante. Cerramos paréntesis, ¿vale? Soy friki, sí, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de las grandes revoluciones tecnológicas. El gran cambio social parece llegar con el ordenador personal, ¿no? Sí, yo creo que, sin duda, yo creo que ha habido otras revoluciones en la historia de la informática, ¿no? Aparte de la creación. La primera, para que lo entendamos un poco, en los años 70 los ordenadores funcionaban con el famoso lenguaje BASIC, eso es verdad, y bueno, sobre todo después del lanzamiento del primer Apple, de Steve Jobs, el Apple I, ¿no? Pero cada uno era de su padre y de su madre. Entonces fue IBM quien estableció una arquitectura universal, es decir, una forma de que todos los ordenadores fueran estándar para todos los fabricantes. ¿Esto qué permitió? Que todos los ordenadores más o menos tuvieran los mismos componentes, la misma arquitectura electrónica. Y esto permitió que la industria escalara y que pudiera hacer asequible un ordenador para cualquier persona.
para que nos hagamos una idea, hasta 1982 cada fabricante, como te digo, tenía estándares diferentes. Sobre este nuevo paradigma se apoyaron Apple, Microsoft y otras muchas marcas que son los sistemas que hoy todos conocemos. Y para mí esto pasó de costar 1 millón y pico de pesetas de aquella época, lo digo en España, un ordenador personal, pues a costar a lo mejor unos pocos cientos de miles o menos incluso. Y yo creo que esta es la primera gran revolución de la informática. Y en paralelo se está gestando pues otra revolución menos visible, que es Internet. Claro, con la primera, por decirlo de forma resumida, conseguimos que los ordenadores lleguen a la casa de todas las personas y que se popularice la programación de ordenadores. Pero efectivamente, pero de nuevo la segunda revolución, que es Internet, viene también de antes. A finales de los 60 se pone en marcha un proyecto que se llama ARPANET, que es una red experimental para transmitir datos e interconectar sistemas remotos, que con el tiempo se va a convertir en la precursora de Internet, ¿no? En 1971 aparece el correo electrónico, gracias a Ray Tomlinson, y el omnipresente uso del símbolo de la arroba, que ahora lo tenemos metido en todos los lados. Pero la revolución ya cuaja en los años 90, cuando se crea la World Wide Web, la web, que lo hace un señor que se llama Tim Berners-Lee, que trabaja en el Centro Nuclear de Investigación de la Energía Nuclear en Ginebra, que inventó una cosa que se llama el lenguaje HTML, o sea, es decir, lo que son hoy todas las páginas web. Y de nuevo esto es la segunda revolución, porque ya no solo la informática llega a casa de todos, sino nos conecta a todos. Y ahora se habla de la siguiente revolución tecnológica que está viniendo de la mano de la inteligencia artificial, ¿no, Mario? Bueno, efectivamente, yo creo que es así en mi opinión. Vamos a ver qué pasa, pero la primera revolución, como decía, fue el ordenador personal, eliminó las barreras técnicas y económicas para acceder a la informática. La segunda, Internet y las redes sociales, que escalaron esta tecnología a nivel mundial al conectar a todo el planeta, transformando la economía, la economía, las empresas y la geoestrategia de una forma radical. Y ahora la inteligencia artificial es la tercera gran revolución tecnológica e industrial. Está cambiando de nuevo la economía mundial, la educación, los negocios, hasta las guerras y los conflictos internacionales. Es decir, va a tener un impacto acelerador en nuestra sociedad inmenso, ¿no? Pues hemos aprovechado este martes de agosto para hablar de las curiosidades en torno a Internet y la tecnología. Como siempre, si hablamos de tecnología aquí en La Linterna, hay que hablar con Mario Yáñez. Mario, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, Rubén, gracias. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Este verano está dejando grandes historias. Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar. Dime, Silvia. Con respecto a lo que te lavas los dientes en la ducha, Sí. yo esto lo hacía antes y casi me muero un día. Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Antes, una noticia importante. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también, chistes y eso. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 10.